Bueno, Vale, vamos se a damos comienzo. hacer la tefila. En acción de gracias a Vino Malkeino, toda cabot, todo honor, todo dolor a ti, bendito Yeshua, por tu sacrificio en el madero, por la obra de la redención. Gracias por tu amor, bondad, justicia. Gracias por esta comunidad hebreo-israelita, por cada uno de los que permanecen aquí conociendo y aprendiendo de ti. Abino Malkeinu, gracias por nuestro hermano Daniel, tu siervo, a quien usas para enseñarnos a caminar tal como tú caminas, Yeshua, en justicia. Gracias, Abino Malkeinu, por el alimento espiritual que en este Yom Tov, en este día muy bueno, recibiremos de parte de ti. Que tu Ruach hable a nuestras vidas. De Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bueno, hermanos, esta semana en la comunidad, ya saben, tocó tener el tema sobre los panes sin levadura, ¿vale? Y toda la semana tuvimos preguntas en relación al significado de estas festividades, de esta Moed. Una de las preguntas, bueno, yo puse dos preguntas el martes pasado y una de ellas fue, vamos a presentar qué tipo de productos no debemos consumir durante los 7 días de panes sin levadura, es decir, desde el 15 al 21 del mes de la Aviv, ¿vale? Para esto hicimos la conclusión y di toda la explicación después de que ustedes contestaron en el grupo mediante un audio que está disponible en nuestro canal de YouTube. Pero cuando hice la pregunta martes, en realidad puse dos comentarios, como sea, dos temas para este día. La segunda pregunta, el segundo tema, era sobre presentar qué cosas, qué actos son descritos mediante la metáfora hametz, ¿vale? Hametz es levadura, producto leudado. Y bueno, a este tema no he dado respuesta, no hemos hecho resumen, aunque se dieron ciertas respuestas en la comunidad. Pues en esta ocasión voy a presentar sobre este asunto. ¿Qué cosas son descritas mediante esta metáfora hametz o levadura? ¿Vale? Sobre este va a tratar el tema que vamos a presentar en esta ocasión. Para el resumen de la pregunta anterior, hemos presentado un montón de citas del Tanaj, todas están disponibles en el canal de YouTube, en el playlist, en este archivo, en relación con las festividades, ¿vale? Hemos visto todas las citas, o no todas, bastantes citas, donde Adonai Elohim de Israel nos presenta qué indicaciones tenemos que tener en cuenta sobre para la festividad de Yag HaMatzot, de los panes sin levadura, ¿vale? Y ahora quedó pendiente para ver qué significado, qué representa esta levadura en la vida del pueblo de Israel, qué nos enseñan las escrituras, en los escritos apostólicos, en este caso que vamos a ver, todo este tema se va a dedicar no vamos a citar esta vez, como la vez anterior solo hemos visto el Tanaj, en esta ocasión solo vamos a ver los escritos apostólicos, ¿vale? Y desde aquí vamos a ver qué clase de levadura se presenta, cuántos tipos de levadura se presentan y a qué se refiere, para así entender el propósito de las leyes. En el Tanaj tenemos las leyes, ¿vale? Y es decir, en la Torah tenemos las leyes. Y en el resto del Tanaj y en los escritos apostólicos tenemos una forma ejemplificada en la vida de las personas donde se muestra si vivieron en obediencia a las escrituras o en transgresión a ellas. En base a los actos que ellos hicieron, nosotros aprendemos qué es vivir sin levadura, qué es vivir con levadura, ¿vale? Entonces, a través de estas ejemplificaciones, aprendemos cuál es el propósito y qué tiene en cuenta, qué enseña, de hecho, todas las leyes que están en la Torah. Hemos visto que Shaul bien presentó que las leyes de la Torah son un bastón, un ayo, una guía, una muleta para enseñarnos, para llevarnos a algo.
¿vale? Entonces es importante conocer, porque necesitamos del bastón hasta que aprendemos a andar, y una vez que conocemos el propósito, a qué se refiere, pues vivir como tal, en la luz de ella, ¿vale? Eso significa que si una persona que está discapacitada, que necesita una muleta, en el momento cuando empieza a andar recto, ya no necesita más de la muleta, vive porque usó la muleta como medio para andar, ¿vale? Después, una vez que aprendió a andar, anda como es debido, normal. Ese es el propósito de la ley, ¿vale? Hacernos reflejar la imagen y semejanza de nuestro Redentor. Esto nos hará, o para nosotros es igual a andar en rectitud y en justicia, ¿vale? Y para esto sirve todo el propósito de las leyes. Bueno, se utiliza en las escrituras, se utiliza la levadura en sentido figurado, ¿vale? Tiene un sentido metafórico y representa por lo general corrupción, por lo tanto es una referencia simbólica al pecado. También se le da un uso figurado para describir el poder del crecimiento de la obra de la redención, ¿vale? Por ejemplo, a Nicodemo, nuestro Mashiach Yeshua le dijo: tú ves, no sientes el viento, ¿vale? Puedes sentir su fuerza, puedes ver los efectos, pero no sabes de dónde viene, hacia dónde va, ¿no? Entonces, algo así se presenta como se describe, en este caso, se usa en una cierta perspectiva la simbología de la levadura para expresar el potencial de crecimiento de esta obra. ¿Por qué? Porque la semilla de Adonai, la palabra de Adonai siempre traerá fruto, ¿vale? Para una cosa o para la otra, nunca vuelve, dice en el Tanaj, nunca su palabra no vuelve a él sin fruto. La levadura trabaja interiormente e invisiblemente, es decir, no es algo muy fácil para verla, para despistarla, para observarla. Y en este sentido enseñaba Shaul que el reino del Elohim viviente no es comida ni bebida, que son cosas visibles, ¿no? Sino, ¿qué dice que es? Justicia, shalom y gozo, ¿vale? Es importante estos tres puntos en esta en este orden: justicia, shalom y gozo, y estos mediante la obra del Ruach de Yeshua, ¿vale? Romanos capítulo 14, verso 17 al 21 son donde están esta cita, donde se presenta esta obra del reino del Elohim: justicia, shalom y gozo, ¿vale? No aparece la palabra que tanto gusta a todas las personas: misericordia, amor, paz, benignidad, tolerancia, como si fueran cosas malas. No, no son cosas malas, solo que hay un fundamento. Él vino a establecer los principios de este reino, ¿vale? Y el que anda en justicia, pues tendrá shalom. Si tiene shalom, por ende tendrá todo lo demás. Y si tiene gozo, no puede no tener misericordia, gesed, bondad, todo lo demás. Pero hay un principio que eso presenta como fundamento del trono de Adonai. Por eso se presenta este orden, y no significa que las demás no sean importantes. No, a eso hay que hacer primero y a las otras no hay que dejar de hacer. Siempre tener en cuenta el equilibrio. Romanos 14, versos 17 al 21. En los dos casos, sea que es en el sentido positivo o en el sentido negativo, la levadura es usada como medio para describir la obra del mal o del bien. Hay un mismo principio, que la levadura trabaja por contacto, ¿vale? ¿Cómo es esto? Pues en la vida física hay dos formas de hacer las cosas, de hacer que algo leude. Pues en este caso se toma harina y agua y se mezclan, ¿vale? Si se dejan aquí en este contacto durante un cierto tiempo, hay un proceso natural de fermentación, ¿vale? Y por igual hay la otra forma de hacer las cosas, pues te toma harina, agua y se mete aquí, se incorpora levadura, que esto ya aumenta más, hace que el proceso de fermentación sea más rápido que el natural, ¿vale? Sea de forma natural, sea de forma que se incorpora la levadura físicamente, ¿no? Hay un contacto entre ciertos productos. Nosotros preparamos, por eso aprendemos a hacer matzah en un tiempo bastante cortito, donde aquí mezclamos harina, sea de centeno, de cebada, de espelta, de la que sea, con agua, con un poquito de sal, ya que saben que en las escrituras todas las ofrendas tenían que tener sal, y si queremos aceite o no, bueno, este es opcional.
aceite virgen extra los que tienen, o la clase que aceite, o simplemente se puede, no es imprescindible. Aquí en la comunidad tienen la receta en los estudios en PDF y también en audio en el playlist, en el canal está toda la receta de cómo se prepara rápido la masa, con aceite o sin aceite, ¿vale? Entonces la combinación de estas, pues después de un cierto tiempo, si se deja reposar, empieza el proceso natural de fermentación, ¿vale? Por eso, una persona no llega a ser enferma de repente, necesita el contacto con otro enfermo para que así se contagie a sí mismo. Bueno, en todas las partes de la naturaleza se nos enseña este principio, ¿vale? La levadura trabaja por contacto. Si las enseñanzas me indican bebe agua de tu propia fuente, ¿qué? ¿Por qué vas a los sacerdotes de la iglesia pentecostal, digamos, ¿no? ¿Qué? No hay profeta, no hay instructores en Israel para que necesites acudir a fuentes de otros pueblos gentiles, ¿no? Eso significa cuando una persona va a beber agua de otra fuente, pues con razón, sin darse cuenta, pues llega al entrar en contacto, la obra de fermentación hace su trabajo de por sí. Porque no se ve, no se observa, solo con el tiempo se observan los frutos, ¿no? En el sentido negativo es de notar que aunque la levadura aumenta el volumen de la masa, también acelera el proceso de descomposición. Y eso es importante. Bueno, espero que tengan en cuenta que voy a hacer uso de demasiadas metáforas que puedan comprender a las alusiones, ¿vale? Y que siempre, al pensar una cosa física que ustedes la conocen, pueden entender que hay una referencia espiritual. Si algo no entiende, apunten, tomen nota y me pueden preguntar siempre que desean, ¿vale? Entonces, la actividad de la levadura hace aumentar la masa, pero igual aumenta el proceso de descomposición, ¿vale? Que la propia masa se estropea más rápido. El pan hecho con levadura, aunque aumenta su tamaño, es de inferior calidad y de duración. Ya pronto, al estar en contacto con el mal, sin contacto con el mal no se desarrolla la maldad. Esa es la idea. Y sin contacto con el bien no se da a conocer la obra de la redención. Entonces, cuando una persona está en contacto con algo leudado, ¿vale? Pues obviamente, sin darse cuenta, si no identifica el mal desde el principio, que es una enseñanza, por ejemplo, leudada, pues obviamente con el tiempo le va a asimilar. Y esta de por sí, esta levadura, pues va a dañar la buena masa, ¿vale? Es la enseñanza que está en las escrituras, que poco levadura estropea toda la masa, ¿vale? Aumenta en tamaño, pero es inferior en calidad y duración. Se estropea mucho más rápido. Solo necesita de tiempo para que se muestre. La masa, si lo haces sin levadura, la estás tostando, se queda dura una semana sin ningún problema, pero el pan con levadura, en una semana ya empieza a aparecer el moho, ¿no? Cambia de sabor, de textura, ya no es igual, ¿vale? En Marcos capítulo 8, verso 15, se nos enseña sobre el poder de la influencia. Si esta es motivada por una levadura incorporada, producirá frutos correspondientes. Y si será matzah, es decir, una masa sin levadura, una matzah pura, la influencia llevará hacia los frutos de la santidad, ¿vale? Todo lo que hacemos, o uno o el otro, producirá un cierto fruto, para bendición o para bendición. Entonces podemos trabajar para hacer crecer este reino o para destruirlo, ¿vale? Podemos ser a favor de nuestro espíritu para edificarnos o destruirlo. Podemos ayudar para la santificación de los demás o para la destrucción, la maldad y la muerte de los demás. Pero por lo mucho que se bien oculta la levadura en una buena masa, en la realidad, como está en juego las almas de las personas, la levadura no debe y no puede quedar oculta por demasiado tiempo. Porque, dicen las escrituras, nada hay oculto. Porque nada hay oculto, dice el texto, Lucas capítulo 8, verso 17, ya que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Igual Marcos capítulo 4, verso 22 cita lo mismo, ¿no?
Por eso no es casualidad que antes de la festividad de Yah Hamatzot se debe proceder en busca de esta levadura a fin de echarla. Es difícil ver la levadura cuando no estás acostumbrado al olor, al, al sentido, al tacto, al sabor. Cuando no la conoces bien, cuesta verla dentro de una persona, dentro de una masa buena. Ya sabe que la masa, como alusión, se refiere a una persona, a mente, al espíritu de una persona, en cual se siembra una enseñanza que puede ser buena o mala. ¿Vale? Según esta indicación, Lucas 8:17, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Vale? La levadura, por lo mucho que es ella una enseñanza bien oculta, es lo que nos enseña la festividad de los panes sin levadura. Buscarla, identificarla, sacarla fuera, no comerla tú, no tenerla en casa ni en tus propiedades. ¿Vale? Y esta obra es posible aunque está bien escondida en la buena masa, como se alude en Marcos capítulo 13, verso 33. Y también en Lucas capítulo 13, verso 21. Son dos citas donde se hace mención de eso, que una mujer que toma una masa, pone poca levadura, pues, y hace un pan, ¿no? Así se compara con el reino de Elohim. Bueno, esta tiene dos posibles explicaciones, pero no viene al objeto hoy mismo. La levadura se podrá identificar incluso allí dentro, en el corazón de una persona, en las enseñanzas de un instructor, y desde aquí se puede sacar, o del propio corazón. Como he dicho, la levadura trabaja interiormente e invisiblemente, y por lo tanto es más difícil de observar cuando algo leudado se oculta tras una aparente buena intención. Pero en una comunidad donde los creyentes aspiran a la santidad y pureza, en cuanto al credo, poca levadura contamina una sana doctrina, de modo que tal ofrenda se convierte en algo inaceptable. ¿Vale? Hemos estudiado la parte anterior, donde damos respuesta sobre las citas del Tanaj, del libro de Amos, un poquito la cita, donde el pueblo fuera enseñada para traer ofrendas leudadas, cuando la Torá declara claramente que esto no puede ser. Por ende, traían ofrendas inaceptables. Pero al estilo de Caín, ¿vale? Hay una ordenanza bien claro. Si conocemos la ordenanza, si conocemos las leyes, pues sabemos identificar bien la levadura, donde sea que esté, está bien oculta. Al ver una masa esponjosa y atractiva, ¿vale? Una enseñanza, ¿vale? Espero que entiendan la alusión. Una enseñanza buena, atractiva. Los ojos carnales no se percatan del mal hasta pasado un cierto tiempo, cuando, debido al proceso de la fermentación, lo que se ha cocido, empieza a presentar hongos y putrefacción. ¿Vale? Es por lo general lo que ocurre, ¿vale? Porque la mujer de Adán, Eva, vio la fruta atractiva, interesante, como muchos ven toda clase de enseñanza que le parecen resulta bueno, los ven, mira, está aquí en la Biblia, aquí se menciona, por ejemplo, que hay que circuncidarse, claro, está aquí la ley. De igual modo como está la ley, si ves a tu hermano transgrediendo el Shabbat, mátalo con piedras, ¿vale? Pero aquí se ve los efectos de una persona cuando trata una ley con favoritismo y a otra la descarta, dice, esta no, esto no me agrada, no puedo. Pero la otra sí. No. Aquí se ve en el tiempo, se ve los efectos de cada enseñanza, lo que produce. Porque si una enseñanza no te lleva a la santidad, a una mejor comprensión sobre quién es y cómo es el Elohim de Israel y con qué propósito te dio todas las leyes, es aquí donde una persona ve si tiene un concepto leudado o no. A veces con el tiempo. Y el tiempo siempre va a sacar a luz todo, ¿vale? El tiempo es uno de los factores a través del cual se puede identificar un falso maestro de uno verdadero, ¿vale? Si se cumplirá, dice, pues... De este modo, el proceder de la levadura corrompe el estado natural de las cosas. Afecta el carácter del producto, y no solo a este, sino también a los que se alimentan del alimento fermentado. Porque este es lo que hace la propaganda. Si yo entiendo una cosa
y la entiendo mal, claro, en mi celo voy a esparcir el mal hacia los demás. ¿Cómo se hablaba de los fariseos? Que son misioneros, ¿vale? Entonces daban vuelta al mundo y al mar para convertir a uno a qué. Entonces hacía propaganda, proselitismo, para convertir. Es lo que hacen todo, pues el diablo por excelencia, ¿no? Todos van por aquí obrando y sus misioneros se viste de ángel de luz, pareciendo bueno como sus servidores, usa la Biblia y dice, mira, aquí está escrito en la Biblia, hay que... Y la gente dice, oh, dice la Biblia, vale, lo voy a hacer. Entonces la gente le hacen caso sin procesar si es un producto kosher, si es un producto sin levadura o es un producto matzah, ¿vale? Que es puro. Aunque la matzah, eso como paréntesis, la masa sin levadura es el pan sin levadura, es lo que se le daba por lo general a los esclavos, a los que están en la cárcel. ¿Por qué? Porque un esclavo, si le das pan esponjoso, el proceso de descomposición es demasiado rápido. No da energía. Entonces, cuando le das matzah, ese es un pan duro. Por eso se llama, vimos en las escrituras, pan del pobre. El pan de la pobreza, para recordar las aflicciones. ¿Por qué? Porque el pan duro se queda más tiempo en el cuerpo, cuesta más en procesarse, entonces da más energía porque le da de forma lenta al personal. Y por eso los egipcios no permitían que ellos hagan pan con levadura, porque claro, eso no le daba bastante energía. Me quedé sin batería. A ver, aprieto esto aquí. Los dos. Bueno. Entonces, sí. Es lo que hacían. Entonces, para que tenga fuerza de trabajo más, pues en las cárceles no se da pan esponjoso, no, sino que dure más, para que la gente trabaje. A los encarcelados, a los esclavos, pues se le daba pan duro para que así tenga más energía y trabaje para más tiempo. Eso sucede ya a nivel espiritual. El pan, matzah, cuesta, ¿vale? A veces hasta digerirse necesita tiempo y un proceso, pero te da fuerza, te da energía. Hay bendición, ¿no? Bueno, en Gálatas capítulo 5, verso 9 es una cita que se repite varias veces a lo largo de todos los escritos apostólicos. El principio es claro: un poco de levadura fermenta toda la masa, ¿vale? Este concepto ya lo tenían desde los días de los egipcios, que mencioné la vez anterior, que ellos descubrieron el proceso químico de la levadura. Y claro, a lo largo se empleó distintos tipos de fermento para así hacer crecer la masa. La buena masa es la sana enseñanza y la levadura es un error que se mezcla con la verdad, ¿vale? La combinación de algo bueno con una pizca de levadura crea algo que aparenta muy atractivo. De modo como la fruta prohibida, ¿no?, llegó a parecer muy atractiva a la mujer tras tontear con las palabras leudadas de la serpiente. Todos los comerciantes de la palabra, entiendan que me refiero a los instructores, sabios, morej, líderes, pastores, bueno, lo que sea. Los que se dedican a enseñar, personal que se dedica a enseñar, todos los comerciantes de la palabra deben hacer uso de la levadura, porque la pura doctrina sin levadura no suele ser muy atractiva para la naturaleza carnal. Por esa razón Shaul decía que la mayoría buscan a los que le habla conforme a su oído y les encanta el corazón, ¿vale? Por eso, para hablar a una persona lo que a él le gusta, lo que una persona quiere, pues debes corrompir, debes adulterar, tienes que meter algo de levadura, algo leudado, para así ser atractivo, para así conquistar las almas, para que así determinar lo que te den su diezmo, que te den su zedaca, que se den tu dinero, que te den tu... ¡Qué bien, hermano! ¡Qué bendiciones! ¿No? ¿No? Es lo que se suele hacer. Todos los comerciantes. No por nada Yeshua se presenta como uno que venir y beber gratuitamente. No pide algo a cambio. Sin dinero recibieron, sin dinero dan, ¿vale? Hay una cita aquí en 2 Corintios, capítulo 2, verso 17, para saber por qué en esta comunidad, esta es buena esta cita, para saber por qué en esta comunidad, mire, dentro de Yeshua, no hago comercio, no vendo a los demás lo que ellos quieren,
sino que regalo de lo que tengo y esto por rebozo, ¿vale? Por eso lo siento por las personas que se largan porque no encuentran lo que quieren, porque jamás voy a dar lo que quieren, sino lo que necesitan. ¿Por qué? Por lo que he dicho. Está en juego no el interés de las personas, sino el alma de ellos. Y porque hay instrucciones bien claro, vida o muerte, porque si no será cortado. Entonces no puedo dar a una persona ilusiones, vender ilusiones. Por lo mucho que se me juzga, se me tachan, se me critica, que no tengo el amor, que no tengo lo que ellos quieren. Pues pueden buscar en otra parte lo que ellos quieren, porque hay muchos negustores de la palabra que le van a dar lo que ellos quieren, ¿vale? En Marcos y Mateo se nos revela 3 tipos de levadura, ¿vale? Y ahora empezamos a ver los tipos de levadura que están en los escritos apostólicos. Algunas citas se les voy a leer, otras se les voy a dejar para que los lean. Marcos capítulo 8, verso 15 dice: y él les encargaba diciendo, es decir, a Yeshua: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos, levadura de Herodes o de los herodianos. Y luego en Mateo capítulo 16, verso 6, dice: Yeshua les dijo: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿vale? Saduceos. Aquí tenemos 3 tipos de levadura. En Lucas capítulo 12, verso 1 se nos enseña que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿vale? Eso lo dice por excelencia. Mateo capítulo 23 está un capítulo lleno de referencia a estos actos de hipocresía. Esta palabra hipocresía se deriva de griego hipocresía. Es el griego antiguo. Hipocrisis está en el griego clásico, que es precisamente el arte de desempeñar un papel teatral. Así que a los actores se les llamaba hipócritas, ¿vale? Es curioso, ¿no?, la comparación y el origen del término. Actores. Mucho cuidado en pensar que los fariseos son malos porque a veces cuando se escucha este término dice: oh, qué malo fariseo. Cuando se escucha este término, la gente pues ya van con prejuicio por delante. Son malos. Pero demasiadas veces las apariencias engañan. Y no es fácil ver a un fariseo porque ellos cumplen con muchas normas de la Torá. Y por eso las apariencias engañan. Los fariseos ayunaban, diezmaban, oraban, guardaban la ley ceremonial que está en la Torá, e incluso participaban en la obra misionera. Por eso decía que daban vuelta al mundo y al mar para convertir a uno a un hijo de la perdición. Eso. Entonces, claro, si estamos mirando los hechos, pues las apariencias engañan porque los vamos a ver bastante piadosos. ¿Cómo vamos a saber si uno es un actor que mima, que finge algo, aún guardando en apariencia, presentándose bastante piadoso? ¿Cómo actúa este tipo de levadura de los fariseos? Se nos enseña en Mateo capítulo 6, verso 2, que ellos hacen sonar la trompeta. ¿Vale? ¿Entienden? Es una alusión, una metáfora. Es decir, hacen hincapié en lo que ellos hacen a la vista de los demás para que por estos sean valorados y se les reconozca la piedad que se supone que tienen. No son actos sinceros, a pesar de que aparentan buena fe, ¿vale? Bueno, en el estudio sobre los profetas aquí tienen bastante características en ese sentido. En Marcos capítulo 7, hay aquí varios versos que ustedes pueden leerlo después, desde el 1 hasta el verso 23, se nos revela que la levadura de los fariseos aparece vinculada a la comida exclusivista de los judíos, ya que se aíslan precisamente para no contaminarse con las impurezas. La impureza de los demás gentiles. Ya saben que ellos obligaban a un leproso, que una persona leprosa cuando pasaba por la calle tenía que gritar fuerte: leproso, leproso, para que así la gente se aparte. ¿Vale? Ellos no comían a la mesa y cuando vio a Yeshua que comía con los pecadores y los eso que cobraban impuestos, no recuerdo cómo se llama, los cobradores de impuestos,
le tachaba como una persona, a ver, ¿qué clase de maestro eres tú? Porque deberías lavarte las manos, no podrías comer con ellos, ya tenía sus estándares, ¿no? Eso se refiere a aquellas personas cuales afirman, mientras afirman que no se contaminan con las enseñanzas. ¿Qué son esos? Pues las comidas, ¿vale? Las comidas de los gentiles. No se contamina con la comida de los gentiles. No participan de las enseñanzas de ellos. Dice, ya no creo en la Trinidad, ya no voy al sacerdote, ya no voy a testificar mis pecados para hacer rosarios y decir Ave María y todo esto. Ellos mismos no viven, ellos mismos, mientras dicen que no se contaminan con estas enseñanzas, pues no viven a la altura de las enseñanzas del pueblo que están en la Torah, ni actúan en relación a las ordenanzas de la Torah. Porque aunque una persona pueda vivir la letra, ya sabemos que la letra sin espíritu queda como una forma de ritual. Es decir, como tengo un paquete de galletas, pero digo, wow, qué bonito es el embalaje, ¿vale? No voy a abrirlo para comer la galleta dentro. Es lo que es el espíritu, está dentro de una enseñanza. Si yo no entiendo el propósito, puedo quedar con el embalaje y mostrar una forma ritualista y decir, esto es el cumplimiento de la Torah. No, ese es el propósito, ese es el instructor que tiene la Torah para llevarte a vivir en el propósito, para que puedas disfrutar del espíritu que hay dentro. Y si tú no rompes esto, por lo mucho que este cuesta, romperlo, hay que destruir este caparazón para poder acceder al nuez, al mies y comerlo desde aquí. ¿Vale? Un fariseo, si no logra penetrar dentro, seguirá aparentando como un actor. No llega a entender los propósitos y por ende el Mashiach le va a decir, no te conozco. No tuviste intimidad conmigo, no penetraste en el propósito de las leyes para que entiendas vivir el propósito. Elegiste cortarte un prepucio, ponerte un talit en la cabeza, ponerte un tisit, y pensar, eso es el cumplimiento. Pues apartados de mí, transgresores de la Torah. Pues, ¿cómo voy a transgredir? No está que tengo que hacerme un corte en la carne en las escrituras. Bueno, igual está en las escrituras que no debes cortarte en la carne. No, igual está este mandamiento, ni hacerte tatuajes. Bueno, la Torah nos enseña que a pesar de que debemos mantener la separación entre los hijos de Israel y los gentiles, y así pues también mantener la separación entre nuestras enseñanzas y las de ellos, debemos compartir nuestro pan con todos los que desean comer de lo nuestro, porque de este modo nos enseñaba Yeshua en el contexto relatado en Marcos capítulo 8, versos 18 al 21. ¿Vale? Es la enseñanza que Yeshua nos dio. ¿Vale? Aunque las cosas hay una misma Torah para el gentil que quiere comer el Pesaj. ¿Vale? Si él quiere, pues hay que dárselo, siempre y cuando él hace su parte que le corresponde para así entrar en condiciones y ser capacitado para poder comer el Pesaj. ¿Vale? Siempre hay un requisito, pero hay que servir el pan. Por esa razón Israel fue elegido para hacer luz a los demás, ¿vale? Pero no para que Israel se alimente de la supuesta luz en cual se viste el ángel del príncipe de este mundo y asimilarlo desde allí. No, nosotros tenemos que llevarla. Entonces yo voy a una iglesia cristiana siempre y cuando ellos me invitan para que yo le hable de lo mío, pero no para que yo escuche oración en el nombre de su deidad. Ni voy a permitir que un gentil cristiano entre en mi casa para que me hable de su Trinidad, porque incluso si no habla del Padre y del Hijo, si no habla conforme a esto, las Escrituras me indican, ni lo recibas en tu casa, no le des la bienvenida, salvo que quieres hacer partícipe con él, es decir, comer, tener intimidad, comer con él en la mesa. Bueno, una cita que le voy a leer más adelante, una cita bastante fuerte. La Torah, pues esto nos enseña que aunque tenemos que mantener esta separación, hay que servir a los demás de nuestras enseñanzas, ¿vale? Nosotros no comemos de ello, nosotros tenemos que dar nuestra comida a ellos. Pasemos un momento para chequear las enseñanzas de Shaul y así podamos con esto entender un poquito más de los 3 tipos de levadura que antes mencioné. Pero voy a hacer aquí un injerto, ¿no? Para poder
observar otros principios. Así que vamos a chequear un poquito las enseñanzas de Shaul, donde él advertía en contra de la infiltración de prácticas no sanas, levaduras, ¿no?, que pueden actuar como levadura entre los creyentes. Primera Corintios, voy a leer de aquí 3 citas, versos 6, 7 y el 8. Ustedes pueden leer el contexto porque tiene más referencia, pero voy a leer solo estos tres textos. ¿No sabéis que poca levadura, dice, fermenta toda la masa? ¿Vale? El verso 6, el 8, aquí nos presenta ciertos detalles, mejor el verso 8. Purificaos, dice, de la levadura vieja, ¿vale? Eso es el cuarto tipo de levaduras, levadura vieja. Para hacer masa nueva, pues sois ácimos, ¿vale? Porque nuestro cordero de Pesaj, el Mashiach, ha sido inmolado. ¿Vale? Contiene mucha información esta cita. Verso 8 dice: así que debemos celebrar la fiesta no con vieja levadura, hemos dicho el punto 4, ni con levadura de malicia 5, o levadura de inmoralidad 6, ¿vale? Ya tenemos 6 tipos de levadura presentadas hasta ahora en los escritos apostólicos. Si no, ¿cómo tenemos que comerla? Con ácimos de pureza y verdad, de amor y tolerancia. Que me gusta, como dicen las escrituras, pureza y verdad. Qué hermosa es. Lo opuesto a la malicia, ¿vale? Ni con levadura de malicia e inmoralidad, sino con ácimos de pureza y verdad. Dice 1 Corintios, Shaul, en 1 Corintios capítulo 5, verso 8. Lo opuesto de la malicia y la inmoralidad son la sinceridad y la emet, y la verdad, ¿vale? 3 tipos de levadura que se descartan en esta sección: levadura vieja, levadura de malicia y levadura de inmoralidad. Pues a Shaul, el mundo cristiano mesiánico, le conoce muy poco por su carácter obrador a favor de la Torah. Se considera el padre del cristianismo, que el que te enseña, como citaba la hermanita Maya en el audio de hoy, 1 Corintios capítulo 3. ¿Vale? Amor, paz. Vale, pues el mundo cristiano mesiánico conoce muy poco a Shaul, el benjamita obediente a los principios de la Torah, y en consecuencia con lo que se ordena para la convoca, que él vivía en. De hecho, un judío hebreo, un hebreo israelita de la casa de Benjamín, que actuaba en conformidad con las ordenanzas de la convocación de los panes sin levadura de Yah Hamatzot, ¿vale? Eso es una cita, 1 Corintios también, 1 Corintios capítulo 5, verso 11 al 13 dice: arrojad de entre vosotros al malvado. Creo que es una cita que jamás se habla sobre ella en los escritos, sobre los escritos de Shaul. Se lee en el Tanaj: cortaré de medio del pueblo, ¿vale? Pero Shaul dice: arrojad de medio de vosotros al malvado. ¿Qué es eso? Pues todo lo que es levadura que tiene que ser sacada, ¿vale? Les invito a que vean el contexto. 1 Corintios capítulo 5, verso 11 al 13. Vean ustedes todo el contexto. La vieja levadura hace referencia al antiguo modo de vivir, cuando no entraron en la alianza mediante la Tevilá, y por ende vivían sin normas, en un mundo lleno de inmundicia, creían lo que consideraban, vivían como les parecían, hacían lo que mejor le daban, lo que mejor querían. Pero con la inmersión, una nueva persona reinicia como una nueva criatura, se presenta igual como metáfora. Una nueva criatura a quien se le aplica la metáfora nueva masa, ¿vale? Nueva persona, nueva criatura o nueva masa. A esto decía Shaul en 1 Corintios capítulo 5, verso 7 que hemos leído: pues sois ácimos, ¿vale? Porque una persona que entra en alianza con Yeshua, pues como un recién nacido espiritualmente hablando, es una nueva masa. Y al serle borrado el registro sobre el cual hemos estudiado, al serle borrado el registro con las cuentas de las maldades, es considerado como una matzah pura. Él puso sobre el madero lo que estaba en nuestra contra. En nuestra contra no estaba la Torah, porque Shaul no se puede contradecir. La Torah dice: es santa, justa, recta y buena, diseñada para 1 Timoteo capítulo 2, ¿no?
capítulo 3 del 15 al 17, ¿no? Para llevar a la persona a toda obra perfecta y buena. Entonces la Torá no puede ser puesta sobre el madero. ¿Qué fue puesto? Entonces, la acta o el decreto o el registro donde se contaba todo lo que hemos hecho. La mentira, la falsedad, la idolatría, todas nuestras transgresiones que hemos hecho, ¿vale? Cuando una persona entra en alianza, hace un cambio de identidades, un cambio es lo que hace el Goel, pues él paga en lugar de esto y entonces la acta queda borrada, queda completamente purificada mediante la sangre, cuyo propósito es hacer expiación del día de expiación, ¿vale? Por una parte cubre, por otra parte expía, ¿vale? Entonces la persona se considera una masa nueva. Esto quiere decir él, pues sois ácimos, hablando no a los gentiles, sino a los que entraron en alianza. Y desde ese momento se consideran hijos de la alianza que deben vivir conforme a todas las bendiciones que están preparadas para ellos, si obedecen. Un recién nacido, pues, es una persona que entró en alianza con el Redentor y se considera en este caso como la masa pura, una nueva masa. Aquellos que han entrado en alianza con Yeshua a ser limpiados deben mantenerse en pureza, iniciando su formación y esta vez solo en base a lo que la Torah les enseña como normas de conducta que deben vivir a partir de este nuevo comienzo. Como todos los niños, nace con un registro en blanco, pues aquí donde se les estimula a través de la comida el temperamento, el carácter, se le infunde como deben ser, ¿no? Se le educan para ser buenos o malos, para llegar a ser unos tontos en la vida, unas personas que sirvan a la sociedad y que sean de bendición y que tengan una buena vida. Eso depende de la educación que dan los padres y los maestros en quien confían los padres, ¿vale? Que son, vimos en otro estudio, que son los tutores, los pedagogos. La levadura de malicia. Este es lo que se presenta como levadura de los fariseos, ¿vale? Que es la misma. Quienes se destacan por la hipocresía como actores, ¿vale? Además de los dos citas que hemos leído de Mateo capítulo 16 y Marco capítulo 8, están las de Lucas capítulo 12 verso 1 y Mateo 23 verso 27 al 28. Bueno, es todo el Mateo 23 entero, donde se nos recalca sobre esta levadura de los fariseos, esta levadura de malicia. En Marco capítulo 8 revela un contexto impresionante. Una serie de preguntas hace el Redentor hacia sus seguidores y les presenta que la actitud que ellos tienen es digna de ciertas etiquetas. A través de la pregunta le pone ciertas etiquetas. Ustedes léalas, porque si les digo yo o si les voy a decir yo, me tomarán mal, como hacen otros, algunos. Pues lo maravilloso es que los seguidores de Yeshua, estos apóstoles, estos discípulos y los que estaban, no se enojaron por las palabras dichas hacia ellos. No se sintieron ofendidos, ni acusados, ni atacados, ni lastimados, y no se marcharon porque entendieron que él tenía razón y que sus palabras no eran para lastimar la identidad de la persona, sino para lastimar el mal comportamiento, el pensamiento leudado que tenían ellos. Qué diferente la actitud de los apóstoles de los creyentes hoy en día. Marco capítulo 8, ustedes lean este contexto. Un mensaje alterado o leudado, donde la mentira de una enseñanza se presenta como verdad, ocupa la vida y altera el comportamiento de los que se presentan, aunque puede ser inconsciente o no. Puede que la persona no sea consciente que altera el comportamiento y la actitud de ellos, esta levadura, esta enseñanza, pero sea que conoce, que entiende o no entiende, actúa como hipócrita. Se presenta un ejemplo, aparece en Gálatas capítulo 5, verso 1 al 9. En el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 5, verso 1 al 4, capítulo 8, verso 9 al 23, e incluso cuando mediante sueños y visiones o revelaciones físicas incluso llega una enseñanza contraria a las que ya están ordenadas mediante Moisés y los profetas, ¿vale? Es un acto de un producto leudado. Gálatas capítulo 1 verso 8, aquí se presenta si un malaj baja del cielo. Si no importa la persona, que eso ya, si se compara la persona con un malaj, ¿a quién le vas a dar más crédito?
a un ser sobrenatural, a un ser especial que viene de, bueno, de otro mundo, otro nivel. Dice, si este incluso viene con otra enseñanza que no edifica sobre lo que Moisés, lo que está en la Torah y los profetas enseñan, que sea anatema. Es decir, si a un ser espiritual yo tengo que tratarlo como un diablo, como un adversario, como un satán, ¿cuánto más a una persona que viene? Yo no tengo que atacar a la persona, sino la enseñanza. Pero, ¿qué pasa cuando es que una está pegada con la otra y no se quiere separar? Porque la persona no tiene disponibilidad de sacar la levadura de su vida. Pues lastimosamente tiene que actuar como decía Shaul en esta cita: arrojad de entre vosotros al malvado. Porque saben lo que se sucede con la maldad, ¿vale? Que está en una efa. ¿Dónde se lleva? ¿Dónde se llevó la efa en la profecía de Zacarías que hemos estudiado? ¿Quién recuerda? ¿Quién estudió? Bueno, por aquí algunos sé que no. Bien. ¿Se llevó de dónde? ¿De los adventistas? ¿De la iglesia católica? ¿Quién sabe? ¿Dónde dice en la profecía, en la visión, de dónde fue llevada la efa y a dónde? Bueno, para anotar, de la tierra de Israel fue llevada a la tierra de Sinear, en un lugar llamado Sinear, es decir, en el lugar que corresponde a Babilonia. Es allí el lugar donde se le estableció un fundamento, una base, porque es aquí el lugar donde corresponde a la maldad. La maldad, la levadura, no pertenece a la matzah, al pan vivo que bajó del cielo. Es algo que pertenece a otro espíritu del Elohim de este mundo y tiene que ir en el lugar que le corresponde. El pueblo de Israel fue santificado, apartado para hacer una buena masa, ¿vale? Y como la levadura no salió de sus almas, pues se enseñó a través de las instrucciones que tenemos en el Tanaj, que esta la tenemos que rebuscar, incluso, y sacarla de aquí, porque es lo que hace la obra de la redención, ¿vale? Y si una persona no se libera de eso, ¿qué sucede con ella? Será cortada, dice. ¿Quién lo va a cortar? Nosotros. Nosotros, si la encontramos, la podemos llevar. Pero en cuanto al espíritu y la persona, lo podemos llevar fuera, ¿vale? Sea una persona, sacarla de la congregación en este caso. Pero el alma, nosotros no podemos destruirlo. Pero eso sí lo hace Elohim. Cuando yo lo cortaré, lo borraré de mi nombre, del libro, ¿vale? Y por eso decía, tened cuidado. Porque los que no hacen caso a la instrucción, ¿qué sucederá? Temed al que puede borrarlos del libro de la vida, el que puede destruir el cuerpo y el alma. El mal puede destruir mi cuerpo, pero no mi espíritu, no mi identidad, no mi esencia como persona. Pero la transgresión mía, si me sitúa lejos, al situarme lejos del Redentor, me dejará fuera de la redención. Por ende, quedaré cortado, porque algo leudado sabemos que no puede entrar en la nueva Jerusalén. ¿Por qué dijo Shaul, igual que en la Torah, sáquenlo de la comunidad? Eso, porque Adonai dice claramente, yo lo sacaré de medio, pero nosotros tenemos que buscar, y si la encontramos tenemos que sacarla. Pero el que no lo sacará, porque se quedará con ella, pues será destruido. Él mismo lo cortará. Como en aquel entonces, en los días de los apóstoles, nosotros también nos encontramos en un barco, pero algunos consideran que están más seguros entre las olas del mar que en este barco. Así que, ¿por qué les digo esto? Porque esa es la parábola de Marcos capítulo 8, ¿vale? En este contexto, cuando Yeshua le pidió pan, ellos se sintieron mal y pensaron, no nos hemos llevado pan con nosotros. Y Yeshua les decía, no entienden, cabezas huecas. Por eso decía, lean ustedes las etiquetas, porque si yo hago uso de ellas a la gente, pues ellos se van a sentir enojados. Tuvieron que entender que tenía una aplicación espiritual, que se refiere a una metáfora. Y esta levadura que tienen ellos dentro, la tienen que sacar fuera. Ellos se encontraban en aquel momento en un barco, cuando Yeshua les hacía esta reprensión, bueno, les daba esta instrucción, ¿vale? Y igual como ellos, nosotros nos encontramos en un barco. A través de la letra Beit un poquito hemos hablado de este barco, ¿vale? Como Noé también construyó, pues nosotros aquí construimos para los que se quieren acomodar bien y así pasar,
Pero hay quien no quiere entrar, no quieren obedecer, le parecen mal, entonces eligen salir fuera y dicen, no está bien en este barco porque no me gusta esta forma de hablar, la carácter, la actitud, el tono, el látigo, estas palabras, esas etiquetas, me voy fuera, me salgo en las olas. ¿Qué son las olas del mar? Pues ya sabe muy bien qué indican las escrituras. Naciones, pueblos, muchos, enseñanzas. Otro barco, pues otro ministerio, otra creencia, otro líder. Cada uno está libre hasta el tiempo final. Un mensaje alterado o leudado, donde la mentira de una enseñanza se presenta como verdad, ocupa la vida y altera el comportamiento de los que se presentan, ¿vale? Eso, sea consciente o inconsciente, se presentan de esta forma, con esta etiqueta, hipócritas. La levadura de la inmoralidad se ve reflejada en la vida de aquellos quienes siguen varias fuentes. ¿Qué son estas? Pues las que nosotros tratamos de mantener fuera de esta comunidad. La de los cristianismo, mesianismo, judaísmo y otros ismos. ¿Vale? Por pensar que el Elohim viviente se refleja en la vida de aquellos quienes siguen estas fuentes, por pensar que el Elohim viviente habla mediante todo sin hacer excepción. Porque se piensa que un cristiano, que tiene cierta experiencia, un pastor que defiende la Trinidad, obviamente tiene sabiduría y experiencia de la vida. Un budista que piensa bien en sus conceptos de vida y la forma de vivir aquí, siempre van a tener sabiduría. Un mesiánico, un rabino, siempre va a tener sabiduría. Pero, ¿por qué esa es levadura de la inmoralidad? Porque hay una mezcla de las cosas y no puedes esperar que el Elohim viviente pueda hablar mediante un instructor ajeno al pueblo de Israel, porque la indicación es clara: tú bebe agua de tu propia fuente. Él levantó centinelas, maestros, instructores, dejó levitas, al profetas y al sacerdote en Israel para que sea norma y guía para el pueblo de Israel. ¿Vale? Entonces uno que va por aquí comiendo o participando en otras fuentes fuera de las enseñanzas de la Torá, pues tiene una levadura de la inmoralidad, no tiene pureza. Es decir, enseñan que Adonai puede hablar por la boca de un servidor de la Trinidad cristiana como por la boca de un hebreo que sabe quién es el Elohim de Israel. Y esto no está, eso es un deseo o un concepto basado en un ideal que no es lo que las escrituras enseñan, porque las escrituras mostró que Adonai eligió a Israel para que sea luz a los demás, no que va a elegir a quien sea a los demás porque Israel no hace no hace lo que tiene que hacer, va a elegir a uno de los filisteos para que sí venga a Israel y enseña a los israelitas cómo deben vivir. ¿Cómo va a hablar uno del mundo, la verdad de Elohim de los hebreos, sin conocer la verdad? Pues entonces los hebreos no tienen verdad. Y adorando otra deidad. Claro, eso sería contrario a las propias enseñanzas. Cuando Elohim dio la Torah al pueblo de Israel para que él enseñe a los de los filisteos, de las otras naciones, sobre la verdad. ¿Vale? Es decir, una persona que venera a Tamuz, pues que sea un instructor y que dé palabra. Bueno, podrá tener cosas buenas, pero no será un instructor en el pueblo de Israel. El que tiene pensamiento que puede servir un instructor que yo, por ejemplo, puedo recomendar. Voy a dar un caso concreto. Si el hermano Fernando me da una situación y me pregunta qué hacer en tal caso, pues yo le voy a dirigir, mira, pregunte al pastor Edmond Constantinesco, que es un líder famoso de la iglesia adventista, y él tiene bastante sabiduría, te va a enseñar. Él tiene buena enseñanza sobre la Trinidad. Es un buen defensor de la Trinidad, ¿vale? Pero tiene bastante experiencia en cuanto al tema de familia, lo que necesita para saber con su hija cómo comportarse. Eso sería darle algo de levadura de inmoralidad, porque no puedo enviar a un hebreo, a un gentil, para que este gentil le dé una información. ¿Por qué razón? Porque puede darle un buen resultado, un buen consejo. Porque cabe la posibilidad, no hay sabiduría en todos los cultos de este mundo.
pero le gana confianza y le vas a preguntar otra cosita y te va a injertar aquí de sus comidas de Baal y tú por confianza lo vas a asimilar como buena sin saber discernir, porque creas lazos. ¿Vale? Por eso es lo que hace la levadura, entra en contacto y leuda toda la masa. ¿Vale? Este pensamiento que en este caso fuera mío, si fuera este caso, es decir, mira, puede preguntar al Edmond Constantinesco, es una persona que yo la conozco personalmente, es una buena persona humanamente y una capacidad tremenda, ¿vale? Yo soy nada con él y sé que puede dar miles y miles de respuestas así, y de la Biblia y sobre la familia sobre todo, porque lo conozco y sé el potencial, pero le recomendaría un veneno, darle algo malo, cuando yo debería guiarle a la Torá y enseñarle, mira, aquí está el consejo. Bueno, de hecho el hermano Fernando ya sabe qué es lo que estoy haciendo. No, nunca le voy a dirigir a otro, ni siquiera sea él Hermano, mesiánico o rabino. este tema me hace recordar la teoría del reemplazo, la teología del reemplazo. Es muy acertado en este sentido, porque la teología del reemplazo evoca el hecho de que Israel, por causa de sus muchos pecados, fue desechada y pues en su lugar se tomó el imperio cristiano como Tengo que ir sustituto. más rápido porque... Y uno ve en la escritura el hecho de que incluso en las épocas donde el pueblo estaba totalmente desbocado en adoración idolátrica, como en el caso del reinado de Acaz, siempre hubo una fuente fideligna atrás. Siempre hubo un hombre, es decir, siempre hubo instructores encargados de, aunque fueran la minoría, de hacer despertar al pueblo. Nunca Israel estuvo falto totalmente de instrucción. Así es. Y además siempre desde el mismo pueblo de Israel, él levantó otros israelitas para enseñar a otros. Nunca destruyó este pueblo para elegir otro, sino que de este mismo se levantó el remanente y se desarrolló. Bueno, los consejos de los escritos apostólicos en este caso son claros y no permite que un dirigente tenga dos caras, sea inmoral, ¿vale? Como son los falsos maestros. Y le voy a dar una serie de citas para que así lo puedan ustedes ver en el contexto. Primera Pedro capítulo 5 verso 2 al 3. Segunda Corintios capítulo 11 verso 13. Mateo capítulo 7 verso 15. Efesios capítulo 5 verso 5. Primera Timoteo capítulo 6 verso 5. Tito capítulo 1 verso 11. Bueno, hay muchas citas donde se puede ver consejos sobre esta actitud doble. Ya sabemos de las indicaciones, uno tiene que ser sí, sí o no, no en ese sentido y no puede tener una mezcla de dos tipos de enseñanzas o que igual que Adonai puede hablar por dos tipos de dos pueblos. ¿Vale? Si habla por los moabitas, pues entonces no puede hablar por Israel. Daría, por ejemplo, que las leyes de Israel están equivocadas porque él puede hablar por todos. Entonces los moabitas, y si los moabitas pueden, incluso los samaritanos, los chinos, los africanos, no necesitan del pueblo de Israel porque igual, si puede por los moabitas, pueden por todos. ¿Vale? Pero como eso no existe en el Tanaj, sino que eligió a Israel para que sirva a los moabitas, a los chinos, a los de África, a los de Inglaterra, en todas partes, ¿no? Entonces, esta es la enseñanza de forma correcta. Todo lo que enseña que uno puede, que Elohim de Israel puede hablar por un trinitario, por un gentil, por quien sea, pues ya saben que aquí tiene levadura de la inmoralidad. ¿Sí, hermanita Ara? Muy interesante el tema. No Como he se acabado. acaba de decir, ¿me escuchaste? Que no he acabado, digo. Ah, ya. No. Es con respecto, hay un paréntesis que dices que no solo por confianza, ¿cierto? Porque hay personas que hablan muy bonito, hay personas que hablan muy sutil, se llama eso. Hasatán actúa sutilmente. Sí. Entonces, esa sutilidad o esa gracia para hablar, ¿verdad? Hace que la persona se embelece. Resulta que desde el principio dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando se es ignorante, se deja facilito atrapar o contaminar de la levadura. Pues he sido testiga de actitudes tuyas bastante fuertes.
¿Y qué he aprendido? Que el yo necesita un trato especial. ¿Por qué? Porque cuando se es ignorante, sube la levadura de altivez, soberbia y orgullo. Y ese es el que no permite ser enseñado, ¿verdad? Y sobre todo cuando uno ha venido, en mi caso, no por mí, no por nadie, con una anarquía, donde uno mismo se ha creado su propio gobierno y su propio Estado, y no permite que alguien venga a querer dirigirle a uno ese Estado. Y eso es lo que sucede en medio del pueblo. El medio del pueblo es tan ignorante, que piensa que tiene una verdad. Y lo digo por experiencia propia, porque fui pastora y llegué a la cúspide y tuve todo. Hasta me iban a dar una camioneta, tuve bienes, tuve de todo. Bájenme de allá, que es lo que no permite. Cuando hablabas ahorita de los 5 ministerios, dijo Irina, la teoría del reemplazo impuso, estableció, dominó la mente del ignorante. Entre esos estaba yo. Y entre esos están muchos de los que se han ido, porque he guardado silencio, he visto, he mirado y me he puesto a meditar, y es el factor, ¿sí? Cuando no me alejo, no permito ni siquiera que la palabra entre en mí y me limpie, voy a tener problemas. Conmigo el trato ha sido yo creo que ha sido, no sé, Daniel es el único que puede decir si conmigo ha sido el trato más fuerte, y aquí hay varios de ustedes que son testigos. Hay otros más. ¿Hay otros más? Créeme que no. Créeme que no es la única. Entonces, Que te pues cuente la hermanita Noemí. Sí. Hablo para mí, a Noemí ríe porque creo que también, para mí ha sido bastante fuerte. Irina no sabe la totalidad del trato, ¿verdad? Ninguno lo sabe, solo lo sabemos los tres. Entonces, ha sido, y de frente, ha sido bastante fuerte, y hoy en día me gozo porque han arrancado de mí esa levadura que lo único que ha hecho es atrofiarme, traerme problemas, dificultades. Y Daniel, yo seguiré así, yo revire en el momento, pero es lo más normal cuando se le mete el filo del cuchillo para abrir y hacer la cirugía, eso duele. Y es normal que uno revire, ¿verdad? Porque, no, pero después ya cuando viene la sanidad, así como estoy ahorita, digo, wow. Ana, la levadura te trajo a ti mucho problemón y a los demás. Y a los demás, porque también afecta a los demás. Claro. A los demás. Puede afectar. Claro, cuanto más grave es la levadura, más afectará al rebaño. Contamina, lo que está diciendo Daniel, y eso es verdad. Por yo me sonrío aquí y escribo, porque eso contamina. ¿Qué ha pasado con todos estos chicos? Porque han sido jóvenes los que se han ido. Me he puesto a analizar, hay unos niños hasta los 17, 18, 20 años. Los que se han ido han sido entre 30 a no mayor de 40 años. Últimamente han salido como 10. ¿Qué pasa? Que ellos a esa edad no permiten que se les enseñe porque ellos quieren enseñar. Ellos son los dueños. Yo pasé por ahí, por eso lo hablo, y creo que todos pasamos por ahí. Ellos son los dueños de su saber y los dueños de su propio conocimiento. Vaya problema en el que se mete uno cuando se les quiere corregir porque no se permite. Entonces, hemos visto últimamente, no, que se salió hasta el hijo de Daniel. El hijo de Daniel no es la primera vez que sale ni que entra, ya van como 3 o 4 veces y siempre han sido las mismas situaciones. Y si él regresa es porque él encuentra aquí algo delicioso. Que no lo quiere reconocer es otra cosa. Entonces me he puesto a analizar cada uno de los problemas, hasta el de Yamila, que ella quería saber, o sea, ella no quería irse, ella quería que le dijeran, sí, tú eres mi hermana, no te vayas. Hombre, y lo que hicimos fue darle más garrote. Ella tenía su situación por dentro, por favor, no me dejen ir, que no me quiero ir. Cuando yo iba a escribir, ya se había ido yo, bueno, me tocó allá por el privado, ¿cierto? Entonces, ellos son una edad que es bastante difícil,
¿Por qué? Porque ellos son dueños de su ser. ¿A mí quién me va a enseñar? Yo leo, yo soy intelectual, yo lo sé. Yo. Entonces, cuando una persona a la edad adulta van a decir, hablaba con alguien anoche precisamente, yo vine a aprender ese tema fue a los 60 años. A mí me causó una risa porque es verdad, se nos enseñan pequeños o se nos enseñan adultos. Hay una edad que parece que se perdiera, no sé qué pasa con esa edad. Y es la edad de estos chicos, y digo chicos porque son menores de mí, que se han ido, ¿verdad? Porque un adulto a la edad mía ya pasó todo este proceso y dice, no, venga, carambas, me están moldeando mi carácter. Un joven de esa edad no permite que se les moldee el carácter, porque ellos son los dueños de sí mismos. Entonces ya quieren enseñar, ya se quieren ser maestros, ya quieren ser evangelistas, ya quieren ser profetas, ya quieren ser maestros, porque la teoría del reemplazo, eso fue lo que hizo en cada uno de nosotros. Ahora, vayamos a la verdad, traemos la teoría del reemplazo y lo que tú estás hablando ahorita de la mezcla, de la levadura, de la inmoralidad. Mire, qué tema tan interesante. Y este tema era para que estuviéramos todos en este tema, porque todos tenemos aún más, mucha levadura. Yo creo que ahorita me van a dejar un descanso y yo creo que después otra vez vuelven, porque sí necesitamos entrar. Esta mañana hablaba con los niños, ya nos dieron una invitación a las cenas de las bodas del Cordero, y hay 3 requisitos para entrar a ellos, que debe ser un vestido de lino fino, limpio, resplandeciente y puro. Vayamos a esa pureza, con una cantidad de cochinadas que tenemos por dentro. ¿Cómo hacemos para sacar esa levadura si queremos, verdad? Por eso nunca se equivocó en escribir. Muchos son los que me dicen, Adonai, pero son poquitos los que entran. Tenemos que terminar con el tema porque nos queda, se puede ampliar todos los asuntos. Obviamente queda bastante información, pero tenemos que hacer el resumen de estos 6 tipos de levadura y hablar un poquito dentro de lo que cabe sobre ellos, porque ya estamos a 1 hora y nos queda un poquito más para completar con todos estos tipos de levadura, ¿vale? Después del estudio seguimos y hablamos con todo lo que queda, ¿vale? El guardarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos quiere decir que se cuiden de la doctrina y la forma de ser de ellos, y esto lo comprenden al leer bien todo el siguiente contexto que está en Mateo 15 Mateo 16 del verso 5 al verso 12, donde aquí se indica claramente que los discípulos entendieron que se refería la levadura de los fariseos y saduceos a las enseñanzas que ellos tienen. Los saduceos, si no saben, eran un movimiento sucesor de los macabeos y eran alineados a la política de Roma, y tenía bastante influencia en el Sanedrín. Por lo general se cuenta solo la buena leyenda sobre la obra de los macabeos o los asmoneos, que de hecho son los mismos, ¿vale? Pero no el hecho de que, a pesar de que no eran de la descendencia davídica, cambiaron el principio del sacerdocio levítico y establecieron un reinado, un tipo de rey en Judea de su propio linaje. Esto nos enseña sobre la historia de cuando se festeja Hanukkah. Es una parte de la verdad que entra en este tipo de levadura de la inmoralidad, porque es este tipo de enseñanza de doble cara. No es pura, altera los principios. El rey no puede venir de la tribu de Leví, siempre de la tribu de la casa de Judá, y eso de la casa de David, de David, ¿vale? No puede salir de otra línea. Pues ellos establecieron su propio sistema de gobierno. Por esta razón, el sistema de las enseñanzas y el proceder de los dirigentes religiosos de los días que estaba en los días de Yeshua era tan corrupto, porque no seguían la línea pura. No eran los verdaderos sacerdotes, no eran el verdadero sistema real de gobierno. Yeshua los llamó a su generación, en Marcos capítulo 16 aparece generación malvada y adúltera.
porque mientras aparentaban ser un gobierno independiente, mantenían lazos de amistad con el gobierno romano. Y esto es adulterio para los intereses del Elohim de Israel sobre el pueblo de Israel, quien tenía que ser por excelencia soberano en sí mismo. A diferencia de los que creen sin ver, como se menciona en Juan capítulo 20, verso 19, los saduceos demandan señales. Cuando las evidencias de la ley no bastan de por sí, ni la mayor defensa que un instructor podrá mostrar de las escrituras convencerá a un saduceo, porque él solo espera ver milagros y maravillas caídas del cielo. Como el tema que tuvimos en la comunidad sobre la fe, que tiene que ser así. Yo no tengo que luchar para dominarla sujetada, porque de repente la naturaleza carnal será quitada y vamos a ser transformados en un momento. Una mala interpretación sobre lo que dijo Shaul. Por lo general, un saduceo hace declaraciones en términos elevados que acaba impresionando a los oyentes por el uso de los términos académicos, pero al indagar en cuanto a la forma práctica del procedimiento, aquí es donde se verá la ignorancia. Se dice que una teoría es buena siempre que la práctica pueda probarla con éxito. Y si no hay cómo probar tal teoría, el conocimiento solo es una enseñanza leudada por la superficialidad. Es complicado que un saduceo no perciba una ofensa si se le declara ignorante en cuanto a las escrituras. Pero el mero conocimiento, sin un buen entendimiento, sigue siendo ignorancia en cuanto al propósito de las propias enseñanzas bíblicas. La levadura de Herodes está relacionada con la apariencia de una actitud de alegría y gozo, ¿vale? Porque él siempre festejaba. Llamó a Yeshua para haga una señal para creer nosotros también, hago algo milagroso, divertido, ¿vale? Aunque la celebración está hecha en base a mentiras y muerte. Hay de los que aparentan bailando y cantando con la Torá en sus labios y en sus manos, pero debido a una falsa enseñanza están asesinando a los verdaderos creyentes, quienes se dispusieron a enseñar la verdad. Es esta levadura de mentira y muerte la que llevó a Herodes a caer en la trampa y así dar la muerte a Juan el Inmersor, el primo de Yeshua, a pesar de que tenía un buen sentimiento hacia él. Toda esta historia está en el libro de Marcos capítulo 6, verso Marcos, ¿no? No me gusta el Marcos, porque la terminología S del final es de Zeus, de Dios. Ya sabe que hemos enseñado sobre esto, pero en el idioma romano suena a ver Marcos, ¿se entiende? Pero en español Marco se refiere a un cuadro que se pone una pintura ahí en él, Marco. Bueno, Marcos como están en español, pero toda esta terminología de S en las ediciones bíblicas Reina Valera aparecen por la influencia de la deidad griega de Deus, Dios, Theos, todos estos términos relacionados con el concepto sobre la deidad. Marcos capítulo 6, verso 14 al 29 es la historia donde Herodes aquí tuvo que cortar la cabeza a su protegido porque trató de cuidarlo. El poder de la levadura hace cambiar hasta las buenas intenciones y altera hasta el buen sentido de la amistad o simpatía. Es lo que hace la levadura de Herodes. Este Herodes Antipas fue el hijo de Herodes I. Y Herodes I pues tuvo muchas mujeres, muchos hijos. Pero a Herodes Antipas lo tuvo con una samaritana llamada Maltase. Este Herodes Antipas se recomendaba a sí mismo como un judío saduceo, pero en realidad era idumeo, ¿vale? Si conocen la historia. Y los idumeos son descendientes de la casa de Esaú, es decir, era un edomita. Sus antecesores de Herodes se apoderaron del gobierno de la provincia romana de Judea y usurparon el título de judío. Hay mucha historia, no voy a entrar en detalle, solo voy a decir que bajo Gilcano I, los edomitas, los descendientes de los macabeos, ¿vale? Tuvieron una guerra con los edomitas y todos los edomitas fueron forzados a ser parte de la cultura de Judea y fueron convertidos al judaísmo a fuerza, ¿vale?
por el año 165 más o menos antes de Yeshua. Pero este Herodes I y su facción tomaron control sobre la política de Judea y para complacer a los judíos adoptó el estilo de vida de sus habitantes. Es por eso que las escrituras desenmascaran una especie de personas que declaran ser judíos, pero en realidad solo son usurpadores, ocultos tras un tzitzit, un talit, un corte de prepucio y otros ritos específicos del pueblo de Israel, pero en realidad no son israelitas, son idumeos encubiertos, como se considera que es el gobierno sionista actualmente. ¿Vale? Unos idumeos descendientes de la casa de Esaú que han querido siempre recuperar el derecho de ser primogénito y dominar sobre la descendencia de Jacob, de Isaac, de su padre, incluso sobre Jacob. ¿Vale? En esta base, sobre esta realidad, Shaul enseñaba en Romanos capítulo 2, verso 28 a 29, que lo voy a leer. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Por eso tenemos que investigar a los espíritus. No los sentimientos, no las almas, no lo como viste una persona, sino lo que está dentro de su ser. Dice, no en letra, es decir, no en lo que muestra en exterior. ¿Por qué? Porque la letra mata, no sirve de nada, es un bastón. Pero si no veo en su espíritu que vive conforme a las enseñanzas que está en la Torah, en esta letra, presentada en la letra, pues no son verdaderos hijos de Abraham. ¿Qué decía Yeshua? Sé que sois hijos de Abraham, pero no andáis en los caminos de Abraham. Le decía a los mismos del pueblo de Israel. Al no andar en los pasos de Abraham puede ser uno descendiente carnal, pero no vive conforme al espíritu de Abraham. No enseñaba en justicia y en verdad. Y sigue esta cita de Romanos 2, verso 29. La alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Es decir, una persona que muestra de su forma de vivir es coherente con lo que está viviendo, de creer o de vivir es conforme con lo que cree, como vive. Eso trae alabanza, pero esta alabanza no necesita que venga de parte de los hombres, como los que son de circo, que son los actores, los fariseos, sino una alabanza que viene, una confirmación, de hecho, un aprecio que viene de parte del Elohim viviente. Es lo que nos tiene que importar, la confirmación de parte de él más que de los demás. A pesar de que este Herodes no creía en la verdad, no creía de verdad en las enseñanzas de la Torá, por superstición procuraba comportarse de una forma como si fuera un judío verdadero. Y por eso participaba en las celebraciones durante el Pesaj. ¿Saben que la festividad de Pesaj, el nombre Pesaj, se extendía sobre los 7 días de los panes sin levadura, ya que en el judaísmo los panes sin levadura y el Pesaj, aunque son dos citas consagradas separadas, se toma para ser agrupadas, toma como si fuera una. Se considera el primer día de las panes sin levadura, el primer día de Pesaj, el segundo día de Pesaj, el tercer día de Pesaj. Bueno, se considera como parte de uno. Y Herodes participaba a eso. Es decir, cabe la posibilidad de que comía panes sin levadura físicamente. ¿Vale? Esta historia aparece en Lucas capítulo 23, verso 7, esta evidencia sobre Herodes. Como pueden apreciar también en Lucas capítulo 23, verso 6 al verso 12, se observa que en realidad Herodes despreciaba las profecías. Y por eso se burlaba de Yeshua como de un actor de circo. Haga un milagro más, a ver si creemos nosotros. No le interesaba en realidad quién era él, qué era él. No le dice, preséntame, venga, escríbeme las escrituras, quiero creer, quiero ver. No, de eso, solo quería milagros, señales. Es curioso que esos seguidores de Herodes, o los herodianos, se unieron en 2 ocasiones a la partida de los fariseos en perseguir y matar a Yeshua. En Mateo 22, verso 16, Marcos capítulo 3, verso 6 y capítulo 12, verso 13 son citas donde se nombran a los herodianos. Son 3 ocasiones donde aparecen en los escritos apostólicos nombrándose esos seguidores de Herodes. Esta levadura, encubierta como la de Herodes,
es la misma que la encuentran en todo movimiento cristiano mesiánico, que a pesar de tener una identidad cristiana ajena, como Herodes, que era idumeo, al no tener el alma convertida al Elohim de Israel, fingen ser judíos. Es lo que hacen muchos pastores que ya ahora se llaman Roej. Ahora ya no es más profeta de la iglesia X, para no decir un nombre. Soy una Nevi, un profeta del Elohim de Israel, ¿no? Una morá o un moré, un maestro que se sienta como si fuera un instructor varón. Por ello, bueno, en las escrituras solo los hombres se sentaban en la silla de Moisés, pero hay un montón de instructoras que como se ponen talita en la cabeza, indumenta de los varones, ¿vale? Un cli de los varones, de un gibur, y se declaran ahora maestras que enseñan la Torá, supuestamente, transgrediéndolas. Esos son tomar una identidad que no te corresponde, una vestidura, una prenda de hombre que pertenece al hombre. Los ves que hablan de los principios de nuestras escrituras, pero igualmente los ves celebrando prácticas ajenas a las enseñanzas de la Biblia. Así bien se acomodan a tradiciones como es la Purim, Hanukkah, fiestas tradicionales de sus países por donde han nacido, como es el cumpleaños, el día de la independencia. Aquí cortamos el pavo, el día del padre, el día de la madre. Festividades son inocentes. Bueno, tradiciones. El espíritu de Herodes el espíritu de Herodes no enseña a lidiar en contra del pecado. Esta levadura de Herodes mezcla lo que es puro con lo que es inmundo, como vimos en el libro de Amos, en capítulo 5, lo cité la vez en la parte anterior. Las enseñanzas de Baal, mezcla las enseñanzas de Baal con las del Elohim viviente, porque no se ve la santidad del Elohim de Israel, ni se comprende la razón de la pureza que él reclama de parte de este pueblo, que él había elegido para poner en él su nombre. Eso es la mezcla que hacen muchos. Pero claro, ninguno va a decir, yo tengo la levadura de Herodes. Por eso tenemos que estudiar cómo se manifiesta, cómo se comporta, y así podemos identificar, porque las escrituras nos enseñan a discernir los espíritus a través de la forma como se comporta, cómo piensa, cómo actúa, cómo creen, cómo se visten, ¿vale? Esta comunidad es bendecida en este tipo de formación, porque aquí Adonai no escatimó en darnos recursos. La levadura como elemento de corrupción moral debe ser evitada y sobre todo desechada. No por nada son 7 días sin levadura, ¿vale? Eso para que conste que según el principio día por año, si el 7 es el número de la plenitud, nos revela que esta obra de pureza perfecta, es decir, libre de levadura, debe alcanzar su estado absoluto a fin de que el ser redimido pueda reflejar la pureza del santo y perfecto. También. Concluimos este tema con una instrucción. Voy a leer una cita más, un verso más. Una instrucción que viene de parte del Elohim viviente, un mandato que sabemos que no podemos cambiarlo, ni se nos permite alterarlo, obviamente, salvo que hemos elegido que alguna de esas levaduras altere nuestro sano juicio. Voy a leer de Deuteronomio capítulo 12, verso 1 al 5 y el verso 32. ¿Vale? No lo voy a leer, ya lo mencioné antes, es donde no podemos alterar la Torah, las indicaciones. Las tomamos como están o las desechamos. Alterarla se convierte en transgresión. Quitar o añadir es un fallo, es un error. Es una clase de levadura que se atreve a sustituir la palabra de un hombre con la palabra de Elohim. Deuteronomio 12, 1 al 5 y con eso acabamos. Esos son los preceptos y normas que cuidaréis de poner en práctica en la tierra que Adonai el Elohim de tus padres te ha dado en posesión, todos los días que viváis en su suelo. ¿Cuándo les dio? ¿O dónde se encontraba cuando le dio esta instrucción? En el mismo lugar donde nos encontramos hoy mismo nosotros. Un lugar que es tierra de nadie, en el desierto de las naciones. ¿Vale? Ni en Canaán, ni en la tierra ni en Egipto. Salieron fuera y aquí recibieron instrucción donde nosotros recibimos instrucción. ¿Vale?
¿Qué tenemos que hacer? Verso 2. Suprimiréis todos los lugares donde... No, eso no podemos hacer porque las leyes de tolerancia, de amor y paz que nos enseñó en las iglesias cristianas tienen principios bastante sólidos y no podemos así tratar a la gente. ¿Vale? No sé, cada uno tendrá su evangelio. Nosotros pues aquí, yo y mi casa serviremos a la Torá, y aquí nos dice verso 2, suprimiréis todos los lugares donde los pueblos que vais a desalojar han dado culto a sus deidades, en lo alto de los montes, en las colinas y bajo todo algo fondoso. Bueno, hay demasiadas metáforas aquí para entender. Demolaréis sus altares, como es propiedad. ¿Sabe? Recientemente, bueno, hace unos 2 años, fue librado de la cárcel un judío en Israel. Eso sucedió en Israel. Un judío que atacó a ciertas personas por vivir en la tierra de Israel de una forma indecente, inmorales, adúlteros, homosexuales. Estuvo en la cárcel, no recuerdo cuánto tiempo, 7 años. 7 años en la cárcel. Después de 7 años, castigado por la ley de Israel, donde se supone que es tierra, Eretz Israel, tierra santa, tierra sagrada. Salió el pobre hombre después de 7 años de cumplir su castigo por actuar conforme a esta indicación hacia los que transgredían las leyes de la Torah. Sale fuera y ¿qué encuentra? Un festival gay. ¿Qué creen que hizo? Lo mismo. Sacó un cuchillo y se fue a apuñalar a toda la inmundicia que encontró en su camino. ¿Qué hicieron los de la Tierra Santa? Lo tomaron de nuevo, lo metieron en la cárcel de nuevo. Esa es la justicia que vive en la tierra de Israel. ¿Vale? Verso 3, Deuteronomio 12. Demolaréis sus altares, romperéis sus estelas, quemaréis sus cipos, derribaréis. Una persona prendió fuego a una iglesia cristiana, lo metió en la cárcel. Eso es otra noticia que hace pocos años, 2 años. No, hace meses. O hace meses. Hace meses, sí. No sé. Sí. Hace tiempo. Quemaréis sus cipos, derribaréis las esculturas de sus deidades y suprimiréis sus nombres de este lugar. Bueno, dice en el Tanaj, todo es bonito. ¿Qué hará el Elohim? Borrará de tus labios los nombres de los falsos deidades, para no invocarlos, no para no enseñar, porque nosotros mencionamos estos nombres, pero nunca para invocarlos, sino lo usamos en el sentido de dar una buena enseñanza para que la gente aprenda a diferenciar entre uno y el otro, ¿vale? Suprimiréis su nombre de este lugar. Ese es lo que reclama, esa clase de pureza lo que reclama. Ese es el Elohim de Israel. Ese es el carácter de mi Adón, a quien yo sirvo. Verso 4. No procederéis así respecto de Adonai vuestro Elohim, sino que solo vendréis a buscarle al lugar elegido por Adonai vuestro Elohim de entre todas las tribus para poner en ella la morada de su nombre. Vale, con esto vamos a dar concluido la recomendación que Adonai da respecto a estos tipos de 6 clases de tipos de levadura que mediante la segunda festividad, que no es una festividad, es un momento de santa convocación donde el pueblo se tiene que congregar para aprender en que hay varios tipos de levadura y no es tanto la física. El propósito de la levadura que aquí lo tengo, ¿vale? De estas galletitas, ¿vale? Que estas no son malas en sí. Si yo lo como, ¿vale? No me trae la maldad. Yo no me muero, ¿vale? Pero la maldad que representa la levadura sí que me trae la muerte. Por eso. Y si lo comes, demuestras que no valoras lo que dice Elohim al darle importancia por el símbolo que tiene. Qué buen sabor tiene. Por eso hincha. No me has escuchado. Sí. Claro. Al comerlo, infringes la palabra de Elohim y menosprecias el mandato de Elohim cuando te advierte: no tengas nada de levadura que te va a matar. Claro, el mandato es para tener un propósito, y el propósito es para enseñarnos lo que es importante, ¿vale? A eso hay que hacer porque sirve como instructor, ¿vale? Nosotros prácticamente,
si necesitamos practicar este símbolo para quitar esto, bueno, nos queda una semana, ¿vale? Nos queda todavía una semana para tener en casa este tipo de, estas son galletas, ¿vale? Con crema, ¿vale? Para desecharlo, comerlo hasta entonces o desecharlas, ¿vale? ¿Por qué hacemos el ritual? Para que así podamos compartir lo que hemos aprendido. Cuando te preguntará por qué lo haces, sí, porque nuestros padres, porque Adonai, porque eso representa, porque hay esos tipos de levadura, hay esta práctica, este tipo en el carácter que tenemos que sacarlo. Por esa razón necesitamos hacer cierto protocolo religioso en forma práctica. Y eso se llama tradición, ¿vale? Es una tradición de sacar la levadura en los 7 días de nuestra casa, de nuestras posesiones, de lo que nos pertenecen y comerlas, ¿vale? Bueno, fue una respuesta de una pregunta que se hizo en el grupo. Sé que ustedes no le dieron vuestras respuestas allí, pero vi que tiene más profundidad. Valió la pena presentar todo este estudio para así dar la respuesta a qué tipo de levaduras hace referencia a las escrituras, para que así aprendamos identificarlas y desecharlas, ¿no? De aquí la pregunta, vamos a presentar qué cosas, actos, son descritas mediante la metáfora Hametz, ¿vale? Sé que hay mucho más para indagar, para buscar más referencia y conectar, pero básicamente esas 6 fuentes, 6 referencias son suficientes para ver lo que las escrituras nos enseñan que tenemos que hacer. Identificar la verdadera levadura y sacarla de nuestro corazón, ¿vale? Porque la casa de donde nosotros tenemos que sacar no es solo la casa física, sino la casa de nuestra alma, ¿vale? Bueno, sea que el Ruach, el Espíritu de nuestro Elohim, nos ayude a poder sacar la galletita, el pan físicamente, para así hacer lo que corresponde y servir a nuestros hijos, lo que tiene más especial los hijos, y para transmitir la enseñanza a otros, y también, sobre todo, de nuestra vida, de nuestra casa, nuestra comunidad, nuestro espíritu, nuestra alma, lo que no se acomoda a las enseñanzas del Elohim de Israel como se presentó aquí, ¿vale? Todo lo contrario, en este caso, todo lo que no corresponde a Deuteronomio 12, verso 1 al 5, por ejemplo, verso 1 al 3, son cosas que las tenemos que desechar, porque no nos lleva a la santidad, no nos hará vivir conforme a la santidad que el Elohim de Israel requiere por nuestra parte. Así que es mi oración, mi deseo de siempre, que su Espíritu nos ayude hoy y en todo momento para guiarnos a anhelar esta pureza, a desear esta santidad, para querer ser de esta forma apartados de medio de las naciones y ser matzah, ¿vale? Un pan sin levadura, un producto donde no hay nada alterado. Si tenemos, aunque tardará este proceso de buscar, indagar dentro y sacar fuera, vale la pena la disposición. Y por eso es mi oración, y con eso acabamos, que el Ruach de Yeshua pues nos ayude a identificarlo y que siga procediendo en nuestra vida para librarnos de todo lo que no se alinea con su voluntad, con su deseo. Bueno, que la bendición del Elohim de Israel pues se extienda sobre nosotros toda esta nueva semana en cual vamos a entrar. Así que tengan Shavuot Tov desde aquí, desde España. Vamos a seguir con los que tienen preguntas en el grupo. De los que se quieren ir y de los de la comunidad que nos escucha, pues nos despedimos. Shalom a todos. Shalom. Shalom, hermano. Muchas gracias, mi hermano Daniel.